el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios y todos decimos amén. Vamos, que suenen las Biblias, vamos. Si tu marido viene rebelde, dale un aplauso bíblico en la cabeza. Que la palabra de Dios va a entrar porque va a entrar. Puedes tomar tu lugar. De nuevo, toda la iglesia está contenta de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Me disculpo de nuevo si ya casi no me pasa porque pues mi esposo es boricua y a veces yo hablo más boricua, ya que sigo con mi acento mexicano, pero pues ya uso palabras boricuas como zafacón, que yo no entiendo por qué son los únicos que dicen zafacón, pero bueno, zafacón, aquí tengo que decirle zafacón. Para mí es bote de basura. No entiendo de dónde viene la palabra zafacón, pero eso no es la predicación de hoy. Así que si digo una grosería, pues el que está en pecado es usted, no yo. No es cierto. No, todo bien, todo bien. Diga conmigo, victorias peligrosas. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de un hombre, un caballero. Se llama Sam Walton y él fue el fundador de lo que es Walmart. Yo creo que todos en algún momento de su vida han ido a un Walmart, ¿sí? Está en la esquina de tu casa, ya sea que tú hagas las compras ahí, pero luego está la persona que dice, yo no compro nada en Walmart, yo no compro nada, pero has ido ahí en algún momento de tu vida, ¿sí? A comprar algo por emergencia. Pero bueno, es el fundador de Walmart. Y algo interesante es que este hombre a menudo visitaba sus tiendas, a pesar de ya tenerlo como una cadena comercial. Él visitaba y se dice que él se aparecía en sus tiendas en cualquier estado que él fuera, estuviera, ciudad, visitaba Walmart y se ponía a hacer trabajos comunes. Por ejemplo, llegaba y se ponía a mapear, llegaba y se ponía a barrer, llegaba y se ponía a cobrar en la caja, o llegaba y se ponía a hacer ventas, llegaba y el chiste es que se ponía a hacer de todo, ¿sí? Y esto él lo hacía para entender cada aspecto del negocio, ¿sí? Y tener siempre a primera mano lo que él construyó. Esto es una de las cosas que crean a los hombres exitosos y mantienen por estas mismas razones el éxito en alto. Tenemos un ejemplo como él, tenemos otro ejemplo como Elon Musk. Elon Musk se dice que a veces él hace llamadas de ventas y se dice que hay gente que puede llamar para Tesla y él puede ser el que te conteste y te esté vendiendo porque le gusta estar al tú por tú con el cliente, por así decirlo. Yo quiero que te quedes con esta ilustración en mente y del por qué es importante que estos hombres, teniendo el éxito que tienen, o en este caso este hombre que ya falleció pero lo tuvo, pudiendo mandar a hacer a alguien lo que él hacía, ¿por qué lo hacía? Quiero que tú te lo quedes en mente porque más adelante lo vamos a empatar con la predicación de hoy. Pero quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos de aquí hemos sido bendecidos? Levanten su mano, no los veo. Por acá. ¿Cuántos de aquí han tenido victorias? ¿Cuántos de aquí han tenido victorias cruciales en su vida? Baja un poquito, ¿no? Quizás cuando te hice esta última pregunta estarás pensando en dos cosas. Dos personas están pensando en ciertas cositas. La primera es alguna victoria importante que Dios te haya dado en tu vida. Y lo más probable es que pensaste en alguna victoria que fue hace años o hace un tiempo. ¿A cuánto les pasó? O quizás pensaste, DH, no tengo ninguna victoria crucial o importante. Tengo bendiciones, pero no tengo ninguna crucial o importante. Mi oración en esta mañana es que tú puedas salir con una historia nueva y con victorias nuevas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Estamos listos para la palabra de hoy? Vamos a 2 de Samuel, por favor. Capítulo 10. Y necesito que me presten mucha atención y le presten mucha atención a su Biblia. Si están en el iPad o están en el teléfono, no entren al evangelio de Instagram, por favor. Quédense pendientes en 2 de Samuel,
capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún o Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo. ¿Con quién? Conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo. ¿Que estaban qué? Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Quiero hacer una pausa ahí antes de continuar. Aquí podemos ver a David manejando un pacto de gracia. En el capítulo pasado, David mostró gracia al hijo de Jonatán, que era Mefiboset. Mostró gracia. David era hasta estos capítulos bien crucial en su carácter, el ser un hombre misericordioso, un hombre lleno de gracia para con las demás personas. A pesar de que hubieran sido enemigos, aquí podemos ver que Naas, no nos dice en la historia completa, pero pues lo más probable es que haya tenido algún tratado con David. Pero dice que Naas le mostró misericordia a David. Y David dice: bueno, ya murió él, está su hijo, voy a hacer lo que su padre hizo conmigo. ¿Y qué dice la Biblia que pasa? Podemos ver el versículo 1 que Anún primero se vuelve rey, ¿sí? Es un rey joven. Se vuelve rey, se vuelve su padre, se vuelve rey, ¿sí? Versículo 2. David envía ¿a quiénes? ¿David envía qué? Vamos, iglesia, acabamos de leerlo. ¿David envía qué? Siervos. Pero yo quiero que tú sepas que estos no eran siervos, servidores cualquiera. Estos eran personas diplomáticas. Diga conmigo: diplomáticos. Ustedes bien saben que un diplomático representa ¿a quién? ¿A quién? Al rey. Por ejemplo, si tú te encuentras la embajada de Colombia, por usar ese país, ¿cuántos hay colombianos aquí? ¿No? Uno, mira por allá, una dama. Si te encuentras la embajada de Colombia y ves al embajador allí, el embajador ¿a quién representa? A Colombia y al presidente ¿de dónde? De Colombia. Si vas a la embajada de Inglaterra, te encuentras al representante pues del rey, representante de lo que es la monarquía inglesa. Entonces, todo el mundo sabe aquí que cuando hay reuniones donde llegan embajadores o diplomáticos, representan ¿a quiénes? A los reyes, a los presidentes y al país. Anún, como era un rey joven, quería probarse, y podemos ver que sus consejeros, por querer ser lambeojos, por así decirlo, ¿qué le dicen? David no envió para que te enviasen envíos diplomáticos para que te trajeran condolencias. De seguro David te quiere destruir. Vamos a agarrarlos por sorpresa. Y como es una persona joven, yo quiero que te imagines la historia conmigo. Este hombre en el palacio, hay una revuelta porque su papá se murió. El reino está dividido, sea como sea, aunque sea su hijo, el reino está dividido. La gente está como que ¿qué será este nuevo rey? Y el nuevo rey se tiene que probar. Y están los consejeros en el palacio, llegan los diplomáticos de David. Cuando hablan con ellos y los ven, él se los lleva aparte los consejeros al rey y le dice: mira, esta gente está aquí no porque quiera David mostrarte misericordia, sino porque te quiere ¿qué? Te quiere acabar. Y Anún, no sabemos por qué, le hace caso a los consejeros, por probarse. Sí, es cierto, nadie me va a ver la cara, estaré joven pero nadie me va a ver la cara de tonto. ¿Y qué pasa después? Anún agarra a los hombres, a los diplomáticos, y les rasura la mitad ¿de qué? De la barba. Para los hebreos, para los israelitas, para los judíos, la barba eso que le hicieron en la barba es un insulto de doble filo. El primero es un insulto a su masculinidad. Diga conmigo: masculinidad. Y el segundo es un insulto religioso, porque para ellos era sagrada la barba. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio que no se debían cortar las orillas de la barba, porque para ellos eso era una marca de que eran del pueblo ¿de quién? Del pueblo de Dios. Entonces, el hecho de que tú le tocaras la barba
a un hebreo, a un israelita, era un insulto a su religión y a su hombría. Y después le rompen los vestidos, hasta las nalgas dice. Y los vestidos que eran, ¿qué tipo de vestidos eran? Eran vestidos diplomáticos. Todo lo que le hicieron a estos siervos o a estos diplomáticos era como si se lo hubieran hecho al mismo David. Podemos ver que estos hombres se avergonzaron. ¿Y qué mandó a hacer David? Quédense en Jericó hasta que le crezcan las barbas, porque ellos estaban extremadamente avergonzados. Esto fue una pronunciación de guerra. Si alguien se mete a una embajada y le hacen y matan al embajador o ¿cómo se dice? O invaden una embajada, eso es una proclamación ¿de qué? De guerra. ¿Sí? Entonces podemos ver que en el versículo 6 dice la Biblia continúa: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, porque David se había enterado, ¿sí? Enviaron los hijos de Amón y tomaron sueldo, le pagaron a los sirios, ¿sí? En general, de Bet-Rehob, a los sirios de Sobá, 20,000 hombres de a pie, del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron, ¿qué dice la Biblia? En orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Sobá, de Rehob, de Istop y de Macá estaban aparte en el campo. Yo quiero que te imagines la escena. Envía David a Joab: vamos a pelear, porque esta gente ya se dieron cuenta que ellos se dieron cuenta que se volvieron enemigos porque fue una proclamación de guerra. Nos faltaron al respeto. Y no solo eso, sino que antes de nosotros tan siquiera provocarles la guerra, ellos contrataron a todos los sirios para que pelearan junto con ellos para destruir a Israel, al ejército ¿de quién? De David. Y se preparan y envía, pues David se entera y envía ¿a quién envió David? A Joab, a su general por excelencia, y se van a encontrar en el campo, en la ciudad de los amonitas. Y están ellos allá, los amonitas están en la puerta, o sea, allá en las entradas de la puerta de la ciudad. ¿Y dónde están los sirios? ¿En dónde? En el campo a los alrededores. Cuando estos hombres llegan, cuando Joab llega, se encuentran rodeados. Y aquí podemos ver lo que dice el versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente, y a la retaguardia, yo me imagino la escena, imagínate tipo Troya, la película, ¿sí? Entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó. Se dividieron en dos: Abisai, tú vas a pelear con los amonitas, yo me encargo de quiénes. ¿De quiénes? La iglesia, de los sirios. Estamos pendientes, ¿verdad? Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, me ayudas. Si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te ayudo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y Jehová haga lo que bien le pareciere. Me encanta porque aquí es un paréntesis. Quiero hacerte un paréntesis pequeño, pero me encanta porque ¿qué es lo que dice Joab? Se avienta un discurso extremadamente bueno, porque están siendo superados en número. Están siendo superados en número. ¿Y qué le dice? Vamos a pelear. Abisai, ponte pilas. Vamos a pelear. Vamos a esforzarnos. No mires el número, vamos a esforzarnos. Pero me gusta porque se lo dice: esfuérzate, esforcémonos. Prácticamente seamos valientes por nuestro pueblo, por las ciudades que Dios nos ha dado, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Me encanta porque él está diciendo: no importa si morimos, que Jehová haga lo que bien le parezca, pero hasta el final vamos a pelear con fe. Hermanos, el paréntesis aquí es: todo lo que nosotros tenemos que hacer es pelear hasta el final con fe, y Jehová va a hacer lo que le parezca. Si nosotros morimos llenos de fe. Pero hermanos, nunca des el 50, el 30, el 90, el 95 ni el 99. Siempre da el 100%. ¿Sabes por qué la gente se decepciona de uno mismo? Porque tú sabes que pudiste haber dado más de lo que tú diste. La gente sabe por qué se deprime ante ciertas situaciones.
oportunidades económicas, de trabajo, familiares, porque dicen, pude haber hecho más. Pero las personas que dieron todo, aunque hayan perdido la carrera, están satisfechos, porque dijeron, dimos todo. Y los hijos de Dios estamos llamados a dar todo de nosotros, y Jehová va a hacer lo que a Él le parezca. ¿Cuántos aquí tienen fe? Tú tienes que saber que tienes que esforzarte, porque Jehová es el que lo va a hacer al final de cuentas. Y mira lo que dice: y se acercó Jehová y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos, ya conmigo, ellos huyeron delante, dígalo conmigo, huyeron. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Dice la Biblia: se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Yo estoy leyendo los salmos como algo personal en mi tiempo de palabra, y me propuse a estudiar los salmos completamente. Y lo estudio con una tabla para saber aproximadamente cuándo y en dónde y por qué se escribieron cada salmo. Los salmos no están en orden secuencial, por si no lo sabías. Yo estaba estudiando la semana pasada, de hecho, el Salmo 21 y 22. ¿Y sabes qué está diciendo David? Es un himno de alegría. Señor, tú nos diste la victoria. Éramos pocos, pero ellos con sus ojos vieron miles espiritualmente. Pero cuando yo me pongo a investigar, resulta que ese salmo, el 21 y el 22, lo cantaron en la victoria de 2 Samuel capítulo 10, cuando derrotaron a los amonitas. Porque aquí dice que Joab no tuvo que pelear con ellos. Joab se presentó a la batalla. ¿Y qué hicieron los sirios? Huyeron. Hermano, tú tienes que saber que aunque pareciera el fin, tú tienes que dar lo mejor de ti, porque cuando el problema llega a tu escritorio, cuando el problema llega a tu familia, van a haber millares de ángeles y arcángeles alrededor de ti. Nunca te sientas que eres minoría, no estás solo, Dios está contigo. La iglesia no se puede sentir como una minoría. No podemos andar caminando ni promoviendo la iglesia como que, ay, somos poquitos. Ay, la iglesia, hermano, podremos ser poquitos en número, pero espiritualmente lo que la gente va a ver, lo que los enemigos van a ver, van a ser millares de ángeles y arcángeles alrededor de nosotros. Nosotros no estamos solos, hermanos. Tú no estás solo. Por eso tú viniste hoy a escuchar un mensaje, para que dejes de andar deprimiéndote. Ay, no va a suceder nada. Ay, me voy a morir. Ay, se viene lo peor. Ay, van a dividir mi casa. Me van a quitar mi negocio. Ay, 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 ay. Están cantando, ay, ay. Hermanos, cuando el problema llegue, cuando esa persona te quiera hacer daño, se va a dar cuenta que tú no estás solo, sino que hay gente armada alrededor de ti. Y la persona que está junto a ti no está solo. Hay ángeles alrededor de ti. ¿Cuántos pueden creer esa palabra para su vida? Aquí ustedes ven algunas sillas vacías. Hay ángeles aquí alrededor de nosotros. Hay que abrir nuestros ojos espirituales. Me encanta porque no lo dice 2 Samuel, pero el Salmo lo dice. Nos vieron como pocos, pero había muchos. Había muchos. Y así se repiten muchas historias cuando Dios liberta a sus pueblos. Tú podrás sentirte como que eres nada, pero cuando esa persona, cuando los abogados, cuando la gente se te acerca, la gente que te quiere hacer daño, los ladrones, no te ven solo. Tú puedes sentirte, voy sola en la calle, voy solo en la calle. Eso es lo que tú ves, pero la gente allá afuera te ve acompañado en todo momento. Ahora veamos la segunda parte de la batalla. Ya ganaron una batalla porque huyeron, y con eso huyeron los amonitas. Se fueron todos y dijeron, pues yo me voy también. Dice el versículo 15: pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Recuérdate que los sirios fueron convocados porque les pagaron. No es mi guerra, pues yo voy a pelear porque me pagaron. Pero como me derrotaron, ahora ya se vuelve un asunto personal. Ya no estamos hablando de una ayuda, estoy hablando de algo personal. Y dice aquí que se volvieron a reunir, y envió Hadad-ezer e hizo salir a todos los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, los cuales vinieron, o sea, jalaron más gente.
vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino David a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Esar cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hasta los enemigos te van a servir. Tú tienes que saber eso. Hasta los enemigos te van a servir. Ahora, teniendo todo el contexto de este capítulo es crucial en segunda de Samuel y en toda la historia de David. Este es el primer momento preocupante en el reinado de David. Pero ¿cómo, pastor? No entiendo. Lo vas a ver ahora mismo. A pesar de que David tuvo 2 victorias, ¿cuáles victorias fueron? Una a través de Joab y la otra por él mismo. Hay algo que aquí nos suena, que para mí es como que este capítulo es el trasfondo o la antesala del pecado de David con Betsabé. Si tú te vas al capítulo 11, allá abajito en tu Biblia, o dale la vuelta, es el pecado de David con Betsabé. Y lo interesante es que cuando yo leo 2 de Samuel capítulo 10, y cuando tú lo lees, hay algo que no suena, porque cuando tú lees las otras victorias o batallas de David, el escritor, el historiador, siempre pone: y la bendición de Dios iba con David. Jehová estaba sobre David. El Señor bendijo a David, o el Señor estaba con David. Cuando tú lees las otras victorias, dice: y David venció porque el Señor estaba con ¿quién? Estaba con él. Pero en el capítulo 10 no lo dice. Hay algo raro aquí. David está ganando estas victorias por lo que se llama inercia. Está en piloto automático. Por ejemplo, como si tú manejaras un carro, se queda sin gasolina, pero el carro sigue rodando. No está funcionando, pero sigue rodando. Estamos en inercia, estamos en modo automático. Mientras yo estudiaba todo esto, la bendición no se encuentra. El historiador no la pone. Y mientras yo estudiaba todo esto, me ponía a pensar: ¿cuántas personas vienen a la iglesia por inercia? ¿Cuántas personas están teniendo victorias en su vida en piloto automático? Y tú vas a pensar: pero victoria es victoria, no pasa nada. Mejor si estoy en piloto automático. No, hermano, porque tú y yo sabemos cómo se desenlaza la historia de David a partir del capítulo 11. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, viene a servir en piloto automático? No sienten nada, porque como les está yendo bien, tú puedes pensar que te está yendo bien, porque aunque has dejado de orar como orabas antes, Dios te sigue bendiciendo. Quizás tú vienes a la iglesia ahora 2 veces al mes y sin embargo te sigue yendo bien en el trabajo. Y tú puedes pensar que todo está bien. Estoy viviendo en victoria. Ya me di cuenta que no me tengo que esforzar tanto, no tengo que orar tanto, no tengo que asistir tanto a la iglesia. Pero hermano, estás asistiendo a la iglesia por inercia nada más. Y lo que tú piensas que puede ser una victoria puede que sea algo peligroso, ¿sí? Aquí podemos ver el error de David desde el principio en la primera batalla. Los diplomáticos les raparon la barba, le arrancaron los vestidos, y David no mandó a buscarlos en privado. ¿Qué les dijo David? Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Pero lo que le hicieron a ellos, te lo hicieron a ti, David. ¿Cuántos de aquí son papás? Lo que le hacen a tus hijos, te lo hacen. ¿Qué pasaría si le hacen algo así a tus hijos? Se meten contigo. Pero David ya aquí no está. David fue el que debió haber ido a la primera batalla. Pero ¿qué hizo David? Joab, ve tú.
a la batalla. Yo me quedo en Jerusalén. Nos faltaron al respeto, Señor, pero ve tú. Me faltaba respeto a mí, pero ve tú, pelea tú por mí. Yo ya lo hice. Yo me quedo en Jerusalén. Algunos de aquí pueden decir, no, pero pues llega un punto en que uno, cuando logra ciertas cosas, ya no tiene que hacer, porque por eso le pagas a alguien. Presta atención. En la segunda batalla vemos que David se manifiesta y David venció. ¿Cuántas personas David mató? 700 carros y 40,000 hombres. ¿De qué? De a caballo. Lo interesante es que David, y aquí viene el problema y la tensión de lo que es 2 Samuel, capítulo 10. David estuvo entre yo voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. David en ese momento estaba, me quedo en el palacio, pelean a ustedes y cuando se ponga dura la cosa, yo voy y vengo, voy y vengo. De todas maneras, Dios nos va a dar la victoria, yo voy y vengo. Si tú lees 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, vaya conmigo, ¿qué dice la Biblia? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. No salen los criados, no salen solamente los generales. ¿Quiénes son los que salen a la guerra? Los reyes. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y tuvieron que una victoria porque destruyeron a los amonitas y se sitiaron en Rabá. Pero David se quedó, ¿en dónde? David se quedó durmiendo, descansando y dándole espacio a la lujuria. Hermanos, si tú no estás en el lugar donde Dios requiere que tú estés, por más que estés teniendo victorias, no va a terminar bien. No va a terminar bien. Porque David, por no estar haciendo lo que Dios le había mandado hacer, cayó en pecado con Betsabé. Él no debió haber andado vagando por el palacio viendo qué hacer y dándole espacio a su mentalidad pecaminosa. Él debió haber estado peleando por el pueblo que Dios le dio. Pero por no estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer, estuvo en un lugar incorrecto. Y aunque tenía bendiciones porque tenía victorias, no termina bien la historia, hermanos. Algunos de nosotros tenemos que comprender que aunque nos esté yendo bien, si tu llamado es servir, tienes que estar sirviendo. Porque en el momento que tú no estés en el lugar donde Dios quiere que tú estés, en el momento que Dios quiere que tú estés, vas a terminar cayendo y retrocediendo como el cangrejo. Y tú no quieres que eso pase en tu vida. Y aquí pues es donde vemos el mal presentimiento. Porque David ya estaba empezando a flaquear. David ya estaba empezando a flaquear. Y esto me lleva a un pensamiento que tengo aquí en pantallas. Y es el siguiente. El enemigo no te puede destruir con tus derrotas. Anótalo en tu corazón. Si el enemigo no te puede destruir con tus derrotas, el enemigo te puede destruir con tus victorias. Iglesia, la gente tiene que saber que si el enemigo no puede destruir a la iglesia por sus derrotas, sí la puede destruir por medio de sus victorias. Pero ¿cómo es eso? Primero que nada, el enemigo no descansa. Dice la Biblia que el enemigo está como un león rugiente esperando a quien devorar. El enemigo todo el tiempo está. ¿Sabes por qué no descansa? Porque todo el tiempo estamos siendo tentados, hermanos. Usted está aquí en la iglesia y está siendo tentado con estar pensando en qué va a comer después de que acabe el servicio. ¿Sí? Siempre está pendiente el enemigo. Y aquí David en esta victoria entabló su derrota. Pensó que no necesitaba seguir. Pensó que ya había logrado mucho. Pensó que podía hacerlo sin la ayuda del Señor. Por eso no vemos la bendición de Dios en el capítulo 10. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una victoria crucial? Como te hice en la primera pregunta al principio. ¿Cuándo fue la última victoria crucial? Muchos de ustedes levantaron la mano de que fue hace años. Hay gente que lleva años en la iglesia. Hay dos tipos de personas. Hay gente que lleva años, diga conmigo, años en la iglesia y sigue viviendo con la misma victoria de 1975. Hay gente que lleva años en la iglesia y siguen viviendo con la victoria que tuvieron en el 2001. Hay gente que lleva años contando un solo testimonio.
¿Fue una victoria o no fue una victoria? ¿Sí o no? Pero ahora, si eso es lo único que tú tienes para contar, ¿es una victoria o es una derrota? Por eso es que el enemigo, o ya sea que tú pierdas, va a buscar derrotarte. Pero si no te derrota mientras que tú perdiste, cuando tú ganes, te va a buscar derrotar ahí. Y ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia a orarle al Señor. Se ponen de rodillas, se ponen a orar, ayunan, interceden, vienen a servir, pidiéndole a Dios que los bendiga. Y cuando viene la bendición, ¿qué pasa? Hay gente que aquí no hubo nada y se fueron. ¿La victoria o la bendición fue bendición después de todo? Hay gente que hermanos, yo quiero que tú lo veas de esta forma. Hay gente que puede permanecer años en la iglesia y no ver un cambio significativo en su vida, porque como ya Dios les dio una victoria, ya se acomodaron. Y yo quiero que tú comprendas lo siguiente: tú no eres nadie para decirle a Dios cuántas victorias tú vas a tener. Hay veces que algunos de ustedes pueden estar cómodos en su vida ahorita mismo. Ya trabajé lo que tenía que trabajar, estoy contento como en mi situación, pero no estás llamado a detenerte, porque tú y yo no somos nadie para decirle a Dios: Señor, hasta aquí quiero que tú me bendigas. Tú y yo no somos nadie para decirle al Señor: hasta aquí acabó. Si tú estás vivo y coleando todavía, si tú estás vivito todavía, no importa la edad que tú tengas, puedes tener 99 años, pero si tú estás vivo, si tú estás viva todavía, es porque Dios todavía quiere que se escriban historias en tu vida. ¿Sí? Ponte a pensar cómo el enemigo te ha derrotado. Pero pastor, yo vengo a la iglesia, pero yo sirvo, pero sirves por inercia. Vienes a la iglesia en modo automático. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú le entregaste todo tu ser al Señor? Yo ya le entregué mi vida a Cristo, pastor, en el 86. Pasé al altar en el 86 y recibí al Señor. ¿Cuándo has vuelto a pasar al altar? En el 86. ¿Eso es una victoria o es una derrota? Porque el enemigo te va a hacer pensar que como ya Dios te lo dio, no necesitas más. Piensa por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda significativa creyendo por algo? Aquí esta es una iglesia que tiene tanto testimonio de ofrendas, pero no podemos seguir contando los testimonios de hace años, porque entonces no son victorias constantes. Hermanos, ¿saben? Este es el error. Mira, te voy a explicar de la siguiente forma. Cuando tú empezaste, que querías tu negocio y tenías un problema económico, no tenías mucho, pero lo que tenías lo ofrendaste porque creías que Dios lo iba a hacer. Dios te bendijo, Dios te prosperó, y ahora que Dios te prosperó, como ya Dios te prosperó, ya no has vuelto a dar una ofrenda igual o mayor de la que tú diste. Hasta hay gente que incluso deja de darle al Señor. Hay gente que llega a la iglesia y le pide al Señor por un trabajo, y oran por un trabajo, y Dios se los da, les dio la victoria, pero ahora ya no vienen a la iglesia porque por el trabajo. Tienes a la mujer o al hombre que está orando en la iglesia para que su casa le sirva al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Esa es una promesa que tú tienes que saber que se va a cumplir en tu vida. Yo soy producto de esa promesa. Se va a cumplir en tu vida. Tú y tu casa le van a servir al Señor. Y tienes a la dama, al caballero que están orando porque su esposa conozca a Cristo, que porque sus hijos conozcan a Cristo, que sus hijos se vuelvan a reunir, se vuelva a restaurar la relación, y vienen a la iglesia a servir. Vienen a servir porque están pidiendo al Señor por lo que sea, pero vienen a servir, les toca mapear y mapean con toda la fe que tienen. Están trabajando en el parking con algunos incircuncisos que no se quieren estacionar donde tú les dices. No, esa no era. Vamos a regresar. Vienen al parking y se tienen que acomodar porque hay unos hermanos y hermanas que no entienden las señalamientos, pero lo hacen con fe. Vienen aquí a la iglesia y sirven con fe.
Yo vengo a servir, venías a orar, a todos los cultos venías sin falla, porque estabas pidiéndole al Señor que tu casa le sirviera al Señor. Pero la noticia buena es la siguiente: ya Dios la bendijo, ya Dios lo bendijo. Su casa le sirva al Señor. Amén. Su casa le sirve al Señor. Como ya su casa le sirve al Señor, ya no viene a orar de la misma forma. Ya nos sirve, ya empieza a decir: esta semana no voy a estar, este día no puedo. Ahora falta la iglesia los domingos porque su familia quiere ir a la playa. Pero cuando su familia estaba dividida, no faltaba ningún domingo en que su familia se fuera a la playa. ¿Es una victoria o es una derrota? Si tú antes venías a orar porque tu familia conociera a Cristo, y ahora que ya lo conoce, tú dices: no, vámonos a la playa, vemos el servicio en línea. El enemigo te está derrotando y te está comiendo poco a poco a través de tus victorias. Yo digo, esta iglesia Fuente Agua Viva no se puede quedar con testimonios pasados. Nosotros no estamos llamados a vivir de testimonios pasados. Son testimonios que se van a contar para toda la vida, pero no son los únicos que vamos a contar. En tu vida tú no vas a contar el mismo testimonio una y otra vez. No estoy diciendo que esté mal, porque siempre vas a contar cómo Dios se glorificó en tu vida, pero no va a ser el único. Aquí yo vengo a declarar en esta mañana que hay gente que no va a contar un testimonio, sino que va a contar 20, 30, 40, 50 testimonios. Hermano, tú tienes que saber, alguien tiene que escucharme en esta mañana. Tú tienes que saber que un día tus tataranietos van a decir: mi tatarabuelo fue un hombre, fue una mujer que le creyó al Señor y que jamás paró de pelear, jamás paró de creerle al Señor. La iglesia se emociona cuando decimos: vamos a ir de gloria en gloria. ¿Y de qué? De victoria. Digan de aquí: de gloria en gloria. Y ustedes van a decir: de victoria en victoria, ¿vale? De gloria en gloria. Y la gente dice: amén. Y la gente sale contenta: wow, el Señor va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero cuando se te presenta el primer Goliat: ay, Señor, esto no era para mí. Los cristianos de verdad no le pedimos al Señor que nos quite los Goliats. Los cristianos de verdad decimos: Señor, gracias, porque esto confirma mi llamado. ¿Sabes? Ir de gloria en gloria conlleva transiciones, de victoria en victoria. Tú no puedes tener a alguien diciendo: Señor, dame victorias, y que no quiera pelear. No puedes tener victoria sin pelear. Es imposible. Hermanos, los cristianos estamos llamados a estar peleando todo el tiempo. Y no con la mujer ni con el esposo, sino contra el enemigo. Tú no puedes vivir de una victoria pasada toda tu vida. Es lo que yo quiero decirte hoy. Porque si no, ya perdiste. A los boricuas son buenos en el boxeo también. ¿Sabes? Los campeones están todo el tiempo. Hermano, no te bajes del ring. ¿En qué momento dejaste de pelear? ¿En qué momento dejaste de venir a orar? Y es que ya Dios me bendijo, pero a ti, ¿quién te dijo que es lo único que Dios tiene para tu vida? Pero yo ya estoy cómodo. Pero no importa si tú estás cómodo, tú tienes que seguir peleando, porque no se trata de ti, se trata del Señor, se trata de Cristo. Hermano, tú tienes que saber que si tú has pensado que ya se acabó las bendiciones, o que tú ya estás cómodo, o que no necesitas más porque ya tú estás bien, no has comprendido el mensaje del Señor. Porque lo que el Señor quiere para tu vida es que tú te esfuerces no solamente por ti y por tu familia, sino por su reino, por la gente. Tú tienes victorias que se van a venir todavía, que van a bendecir a tus generaciones y van a bendecir incluso a otras familias que ni tú conoces. Por eso ni tú ni yo somos nadie para decirle al Señor: dame victorias hasta aquí. Si el Señor ya te bendijo con que tu casa le iba a servir al Señor, ahora tú no vas a venir a servir sola o solo fielmente. Ahora vas a venir con tu familia. Y aquí no hay playa hasta que vayamos a la iglesia primero. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando tú ves a una persona en victoria. Me dieron un trabajo, pero no me importa. Mis domingos no son negociables. Yo vengo a la iglesia. Yo sigo firme. Yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo me sigo poniendo de rodillas.
Es que el Señor ya me bendijo. Yo di una ofrenda en el 99, di una ofrenda importante y Dios me cambió. Y que no, hermano, ¿y cuándo viene la otra? Pero es que ya Dios me bendijo, pero ¿cuándo viene la otra? Para tu familia, para los demás, para la obra. Date cuenta cuánta gente ha dejado incluso de dar, porque ya Dios lo bendijo. Ahí es donde el enemigo se ríe, porque lo que parecía una bendición se convirtió en una maldición. Hay una frase de un pastor puritano que me gusta mucho, se llama Cotton Mather, y aquí está, y dice aquí: la fe engendró la prosperidad y la hija devoró a la madre. ¿Qué significa? Toda persona que le es fiel al Señor prospera. ¿Tú has prosperado? Si tú piensas que estoy hablando solamente de dinero, no estás entendiendo nada. Tú has prosperado. Todo aquel que obedece al Señor, dice Josué 1, 8 y 9, medita en ese libro de día y noche, y todo lo que hagas vas a prosperar, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Todo el que tiene fe prospera. Pero ¿por qué dice y la hija devoró a la madre? Porque mucha gente, cuando tiene la prosperidad, piensa que lo tuvo por sus propios méritos, por su propio sudor, por su propia preparación, y dicen: yo no necesito la fe, ya no necesito seguir orando porque ya mi familia le sirve al Señor, ya no necesito seguir ofrendando porque ya soy próspero, ya no necesito. Entonces la prosperidad se devora la fe, y te metes en un ciclo de condenación y regresas a estar igual o peor, aunque por un tiempo te esté yendo bien. No caigas en la trampa de pensar de que te está yendo bien, porque con la bondad de Dios no se juega, hermanos. Mira qué hermoso es esto. ¿Sabe por qué? Dios se lo dijo a los de Deuteronomio: ustedes van a tener casas que no tuvieron que construir. Van a beber agua de pozos que ustedes no cavaron el pozo. Pero que jamás se les olvide que todas las riquezas que ustedes tienen vienen del Señor su Dios. Jamás. El día que ustedes lo hagan, yo me apartaré de ustedes. Y ese fue el error de los de Deuteronomio. Pensaron que era por ellos. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y dice: el Señor me bendijo, pero luego a la vez están diciendo: no, pero es que el Señor me bendijo, pero yo soy el que me forcé, yo soy el que hice esto, a mí se me ocurrió la idea, yo hice aquí, yo hice acá? Entonces no le estás dando la gloria al Señor, aunque tú digas que sí. No pienses que lo que tú tienes es por tus méritos. Y te voy a decir algo: ustedes son un país, Puerto Rico es una isla bendecida, donde fluye leche y miel. Pero yo vengo de un país tercermundista, donde alguien se puede esforzar lo mismo que tú. Y el mismo aquí en Puerto Rico igual pasa. Alguien puede tener los mismos estudios que tú, puede tener la misma preparación que tú, incluso puede ser mejor que tú, y sin embargo no tiene ni una cuarta parte de lo que tú tienes. Porque todo lo que tenemos, por más que tú ya digas: pero es que yo soy doctor, pero es que yo estudié, pero el Señor es el que ha querido que tú tengas riquezas. Eclesiastés dice: el Señor da las riquezas, y también el Señor da la autoridad o el gozo de que alguien disfrute sus riquezas. Porque hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Date cuenta, hermanos, ustedes tienen lo que tienen porque sí lo han sudado, lo han trabajado, pero es porque el Señor ha querido que ustedes lo tengan. Porque hay gente aquí en este país, hay gente aquí en la isla que se ha esforzado igual que ustedes y no tienen lo que ustedes tienen. No caigamos en el error de pensar de que las victorias que tenemos fueron por nosotros, fueron por el Señor. Y lo triste es que la gente se aleja sin darse cuenta. Nadie lo hace a propósito: voy a dejar de orar porque ya tengo mi... No lo haces con ese dolo, por así decirlo, con esa intención. Es sin darte cuenta. Piénsalo por un segundo. ¿Cuándo fue la última victoria importante? El enemigo nos tiene engañados. ¿Cuándo fue la última semilla importante? ¿Cuándo fue la última vez que le entregaste todo tu ser al Señor aquí en la iglesia? Cuando estaba sufriendo, pero ahora que ya no está sufriendo.
No podemos fallar el examen. Hermanos, Dios nos ha bendecido, y que no se nos olvide que es por Él. Y segundo, si nosotros estábamos orando con intensidad, tenemos que orar con más intensidad todavía ahora que estamos en la montaña, porque si no, el enemigo nos va a ganar a través de esas victorias. Y recuerda, el enemigo está buscando cómo destruirte. Algunos podrán pensar y tener objeciones conmigo desde el principio: pero pastor, David es rey, no tiene que estar haciendo el todo. Bueno, la historia dice que los reyes tenían que representar a su pueblo en las guerras, primero que nada, históricamente en esa época. Segundo, ok, sí es verdad, hay veces que uno llega a un punto en que tiene gente que lo puede hacer, porque ya tú lo hiciste, tú ya sudaste algo para que no tengas que seguir sudando. Es correcto. David tuvo las mismas objeciones. David venía trabajando duro, léelo. David había ido a muchas batallas, la bendición del Señor estaba sobre David. David había sido fiel al Señor por años. Amén. David había estado en el desierto huyendo de aquí para allá de Saúl, honrándolo a pesar de que lo quería matar. Él pensó: me merezco un break, me merezco un descanso. Y ojo, Dios no está en contra de los descansos, porque el mismo Jesús lo promovía. Es importante descansar, pero se descansa con propósito. Tú descansas para venir más fuerte, no descansas para volverte débil. Tú descansas y te vas de vacaciones, pero no descansas de la palabra de Dios. Nunca se descansa de Dios. Tú puedes estar de vacaciones en otro lugar, pero te conectas fielmente a los servicios en tu iglesia, lees la Biblia. A tus hijos se los dices: nuestros domingos no son negociables, aunque estemos allá en China, vamos a leer la Biblia a las 9 de la mañana. ¿Me voy explicando? Uno no puede descansar, pero David, sin darse cuenta, lo hizo. Y aquí quiero unir la ilustración del principio. Y con esto voy terminando, por favor. Con esto quiero unir la ilustración. Un hombre, si me pueden poner la foto, como Sam Walton, no tiene la necesidad de seguir mapeando, o no tenía la necesidad de seguir mapeando. No tenía la necesidad de ir a cobrar. Era el dueño. Y este es un tip para usted que quizás es dueño de negocio, o está a cargo, o es gerente de en su trabajo. Esta semana yo le doy un reto. En esta semana, haga lo que usted hacía antes de estar donde está. Mapee, recoja, cobre. Este hombre lo hacía y se iba allí para que no perdiera nunca el piso y supiera mano a mano lo que está viviendo su gente. Y porque un hombre exitoso no se va a permitir derrotarse por las victorias. ¿Cuántas empresas crecen tan grandes y los gerentes dicen: yo no necesito hacer esto porque yo ya lo sudé, yo no necesito seguir haciendo masa porque ahora yo ya soy el dueño? Hermano, vuelve a hacerlo constantemente, porque es tu responsabilidad. No tengo que seguir conquistando porque yo ya lo hice, ahora yo le pago a gente para que lo haga. Hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de conquistar. Todo cristiano, tócale el hombro a la persona que está junto a ti, agárrale ahí el hombro mejor y voltea a verle a los ojos, dile: tienes la responsabilidad, no es opción, de seguir conquistando. El error de David fue pensar que él ya no necesitaba más victorias para él. Las necesita Joab. Ya no necesito hacerlo, ya yo hice mucho, me toca descansar. El momento que tú dejas de pelear, pierdes la batalla. Hermano, aquí todos somos boxeadores espirituales. No dejes de pelear, vas a perder la batalla. Ya tuviste un campeonato, vamos por el otro. ¿Sabes cuándo te vas a bajar del ring? Cuando estés en el ataúd. Cuando estés en el ataúd. Se murió un hombre, se murió una mujer de fe. Hermano, nosotros somos como el salmón. No solamente estamos buenos, sino el salmón nada
contracorriente. El cristiano nada contracorriente. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, no se preocupen si los odiaron, ustedes ya me odiaron a mí primero. Tranquilos, nosotros vamos en contra de lo que el mundo dice. Hoy es común que los jóvenes tengan relaciones sexuales, los jóvenes de la iglesia se guardan hasta el matrimonio. Vamos contra corriente en todos los sentidos. El mundo ya dice: roba, 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 altera la factura, no pasa nada. Nosotros decimos: no lo hacemos. Vamos contra corriente. Por eso quizás nos toma un poquito más a veces. Pero hermanos, nosotros vamos batallando contra corriente. El problema es que el cristiano piensa que cuando ya tiene victorias dice: ya nadé mucho, voy a descansar. Y piensan que van a flotar. Pero ¿qué pasa si tú estás nadando contra corriente y dejas de nadar? Va río abajo. No puedes parar. Porque si tú paras, vas a regresar para atrás. No podemos parar de pelear. Hermano, ¿ustedes creen que Cristo está sentado a la diestra del Padre y ya? Cristo sigue trabajando. Cristo resucitó y no solamente se sentó y cuando yo quiera venir voy. Cuando yo quiera ir voy. No, Jesucristo está sentado, pero está trabajando. Jesús está en medio de nosotros. Jesucristo está allí, está sentado junto a ti. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Jesucristo sigue haciendo milagros a través de nosotros. Sigue haciendo proezas a través de nosotros. Sigue trayendo salvación a través de nosotros. O sea, nos usa. Jesucristo sigue trabajando. Hermanos, esto no para. El evangelio no para. Cuando Cristo nace en tu corazón, nada puede parar. Hermanos, no podemos parar. No podemos parar. Tenemos que seguir conquistando. Hay una batalla que tú sabes que tienes pendiente. Tienes que subirte a ese ring y pelear en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esta victoria es mía. Hermanos, no nos vaya a pasar lo de David. Y te decía que este momento es crucial, porque las bendiciones que Dios nos da son para invertirlas. Y te lo voy a explicar de esta manera. Todas las victorias que tú tienes no son para que tú te quedes con ellas. Las bendiciones que tú tienes no son para que tú las acumules y las pongas como trofeos en una gaveta o en una vitrina y te pongas tú sobre ellas. Esto es lo que Dios me ha dado. Las bendiciones que Dios nos da tienen que ser fluctuantes. Vienen a mí, pero yo las invierto. Por eso dice Dios: yo te bendigo para que tú bendigas. No te quedes con bendiciones y pienses que esto es lo que tú has logrado y lo que Dios te ha dado. Ponlas a su disposición, ponlas a su obra. Quizás tú dirás: yo ya peleé la batalla de mi vida, pero voy a seguir peleando, porque hay jóvenes en la iglesia que necesitan un buen ejemplo. Hay jóvenes en la iglesia, mis nietos, mis hijos, mis futuros hijos, mi futura esposa, me explico. Tú tienes que seguir batallando. La obra necesita crecer. El evangelio no se ha terminado conmigo. El evangelio tiene que seguir. Hermanos, tú tienes que seguirte esforzando, porque alguien algún día va a contar tu historia y alguien se va a transformar por la historia que alguien contó de ti. Imagínate. Así que tu historia va a terminar diferente. Yo te vine a decir en esta mañana: ponte de pie, por favor. Tu historia va a terminar diferente si tú te enfocas en que tienes que seguir conquistando para el Señor. David cometió este error. Esta victoria fue por inercia, pero no duró mucho. ¿Y por qué te decía al principio que es crucial? ¿Por qué te decía al principio que es crucial? Porque 2 Samuel capítulo 10 es el último episodio, por así decirlo, donde David vivió en plenitud. Después de retirarse de las victorias que Dios le dio y estar en lugares donde no debía estar, desde el 11 en adelante, todo lo que es división. División en la casa de David, división en su familia, problemas por aquí, problemas por allá. Cuando uno deja de pelear la batalla a la que Dios te mandó, es bajar las manos y dejar que el enemigo te esté dando golpes por toda la cara. Si tú dejaste de orar porque ya tuviste tu victoria, este es el tiempo donde tienes que volver a orar. Yo le pido al Señor que nos levantemos en oración, que cambiemos nuestra vida. Le pido a Dios que te siga bendiciendo grandemente. Si viene algo grande para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús.